Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa especial, el segundo con Manuel Martínez, el tercero con Jesús Becerra, y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a los amigos de Conciencia Planetaria que habitualmente han venido siguiendo estos programas. Quisiera invitarlos a que se queden con nosotros durante esta hora 20, hora y media, que se puede alargar un poquito, para que podamos con nuestros colaboradores el brindarles a ustedes una reflexión, un tema de uno de los personajes más enigmáticos de estos últimos 1000 años, que es Michel de Notre Dame, o Notre Dame, como quieran ustedes, del francés, porque es Michel de Nuestra Dama, es decir, Nuestra Dama pues es una forma de referirse a la fuerza femenina de los cielos y también de la tierra, que tiene como nombre María, Michel de María, Michel de Notre Dame, Michel de Nuestra Dama. Así que va a estar interesante porque tendríamos que revisar su vida, algo sobre con lo cual tuvo contacto Michel de Nostradamus, y por supuesto sus cuartetas. Hemos preparado algunas cuartetas para que nuestros amigos que son expertos en los temas de actualidad y también en la investigación, como lo es Manuel Martínez, incluso que ha escrito un texto sobre él, pues podamos a lo largo de esta hora tener oportunidad de compartir con todos ustedes nuestras vías de comunicación. Ustedes las conocen. Es nuestra página en Facebook, que ya se está transmitiendo en Mundo Holístico, así como en nuestro canal de YouTube y también en nuestros sitios, así que estamos en multiplataforma. Así que si ustedes quisieran plantear algunos de los aspectos que aquí vamos a comentar, ustedes tranquilamente anoten y yo voy en la primera oportunidad colocando las preguntas. En relación a Jesús Becerra, él es productor de televisión desde hace ya muchos años en las cadenas más importantes de comunicación de los Estados Unidos como Univisión y Telemundo. También ha sido productor de contenidos creativos, es coordinador y productor asociado de diferentes organismos ambientales como SOS Tierra, de la preservación entre los proyectos del bosque de la mariposa monarca, también de Wild Coast, Costa Salvaje, de las campañas que preservan las ballenas en Baja California, y también el tiburón y la tortuga marina en las costas de Oaxaca. Y también es promotor del ecoturismo. También ha participado en campañas de la defensa de los Chimalapas y la selva lacandona, las montañas azules, y también participa hoy en las estrategias para armar una carpeta a la Cámara de Diputados y Senadores para una ley, un proyecto de ley que se puede llamar
cero tolerancia a la depredación del medio ambiente. Gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros esta tarde. Manuel Martínez es escritor, numerólogo, economista. Él es un apasionado por los secretos que contienen los códigos que esconden los números y la numerología. Ha escrito varios libros, obras de teatro. Él vive allá en Miami desde hace ya varios años, relacionadas con las profecías de Nostradamus y la numerología. Es un investigador y apasionado por la historia, y eso es lo que le lleva a haber indagado sobre Nostradamus, que es el tema de esta tarde, y también las profecías de la separación de Cataluña, España. Además es conductor y productor del programa Los Desafíos de la Mente. Y sobre Michel de Notre Dame, Nostradamus, tengo una ficha muy pequeñita que nace el 14 de diciembre de 1503, sí, esto hace 500 años, y es una fecha que se sugiere que ha muerto el 2 de julio de 1566. Así que contando prácticamente 63 años es cuando él muere. Es en Occitania, precisamente una zona allá de Francia. Fue médico, consultor, astrólogo provenzal de origen judío, considerado uno de los más renombrados autores de profecías y eventos futuros. Su obra pues está encriptada a manera de cuartetas como gran poeta que lo fue. Las verdaderas centurias astrológicas y sus profecías fueron publicadas por primera vez en 1555, incluso obviamente mucho antes de la imprenta. Probablemente debido a la oscuridad de sus cuartetas proféticas, estas han perdurado a lo largo de los siglos y han sido a menudo interpretadas de manera distinta por los estudiosos a lo largo de las centurias. Muchos libros han sido escritos basándose en estas interpretaciones, incluso películas, y a pesar de que estas lecturas de su material han variado de una publicación a otra, no dejan de atraer a extraños y, por supuesto, a investigadores. Así que, antes que otra cosa, Jesús, muy buenas tardes, gracias, y pues tienes la palabra para irnos adentrando en el tema. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues un saludo aquí desde Miami. Hoy es un día donde tocaremos un tema de un personaje que ha cautivado la historia. Es alguien que tiene un sinnúmero de interpretaciones a través de todos estos años, a donde para poder entender sus libros, se han utilizado diferentes métodos, pero quizá pocos métodos como el que ha utilizado nuestro invitado de hoy, nuestro especialista en numerología, Manuel Martínez, quien ha tratado de decodificar ese tipo de, dijéramoslo así, profecías a través de los códigos secretos de los números. Así que bueno, prepárense que es un tema muy especial, muy sofisticado. Así que Manuel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Excelente. Cuéntanos, Manuel, ¿cómo ves tú, cómo iniciaste esa parte de tratar de tu encuentro con Nostradamus? ¿Cómo fue tu primer acercamiento a él? Bueno, pues Nostradamus, como tú sabes, pues es un personaje que ha estado en boga pues por mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo desde que era niño, pues ya oyendo hablar, leyendo las cuartetas, las centurias de Nostradamus. Eso ya lo leíamos todos de pequeños, aunque fuera solo por curiosidad, todo el mundo trataba de tratar de entender las profecías, pero yo llegué a la conclusión de que Nostradamus, pues las personas, los grandes autores o los grandes estudiosos de Nostradamus, lo interpretaban de una forma de la forma que están hechas las profecías de Nostradamus, tú realmente las puedes interpretar de cualquier forma. O sea, realmente son muy oscuras, muy amplias, no hablan de épocas. Hay quien te dice, he leído, que las profecías de Nostradamus van hasta el año 3797, wow, que supone el fin del mundo. Entonces, pues no sé, yo al principio cuando empecé a mirar las centurias, pues yo me suponía, bueno, pues las centurias, pues estás hablando de un periodo
quizá de 1000 años máximo, ¿no? O sea, de 100 años por centuria, pero luego tampoco están puestas en orden alfabético, no hay nada que las explique realmente. Entonces, cualquier interpretación, cualquier aplicación puede ser válida o no válida. O sea, no sé si me entiendes. Yo creo que nadie, ahora cuando se dice, no es que Nostradamus dijo eso y está aquí, bueno, cualquier interpretación es válida. Yo llegué a la conclusión de que, bueno, de interpretarlas de una forma diferente y se me ocurrió cuando leí el libro de los secretos de la Biblia, ¿no? Las profecías secretas de la Biblia, de Michael Drosnin, en el cual él interpretaba la Biblia todo a través de una computadora y salían pues cosas, bueno, totalmente increíbles. Otra vez pueden ser ciertas, pueden ser no ciertas, pero por lo menos, digamos, patentó o trató de hacer un nuevo sistema para la interpretación de ciertas profecías o ciertos acontecimientos que pasaron o iban a pasar en el futuro. De esa forma, yo decidí interpretar a Nostradamus pues utilizando fórmulas numerológicas. Entonces, yo mezclo pues las centurias y las cuartetas, según hago yo mis cálculos y me salen los números, yo las mezclo. O sea, porque no tiene por qué ser una centuria con las cuartetas determinadas predecir un hecho determinado. El mismo Nostradamus, cuando escribía todo esto, pues tenía miedo, ¿no? Nostradamus fue no perseguido, fue vigilado por la Inquisición, ¿no? Pasó pues no sé, unos días en la cárcel, me parece que fue 1560 o 1561, porque publicó su calendario anual, que era lo que él publicaba, sin el permiso de la Inquisición. Se lo iban a dar, tenías que pedir permiso, lo publicó, entonces pasó unos días en la cárcel y después le soltaron pues porque él estaba protegido por los reyes de Francia. Entonces, a mí se me ocurrió hacer esto numerológicamente y como te digo, pues me han salido cosas muy curiosas, ¿no? Y de ahí salió, pues por ejemplo, la profecía que está en mi libro, la profecía dedicada a la separación de Cataluña de España y su posterior conversión en una república islámica. Que se llevó a cabo recientemente, ¿no? Bueno, la obra de teatro basada en estas profecías la estrené yo en Madrid en el año 2008. Sí, recuerdo. 2008. El libro lo publiqué 2011, más o menos, por primera vez. La primera versión era en el 2011. Pero, bueno, vino un referéndum donde en el 2014, con las fechas exactas, 2014, 2018, con las fechas que yo había previsto, pues basado en Nostradamus, 10 años antes. Y te digo, y esto nadie lo puede negar, pues porque la obra de teatro está grabada en el mismo de teatro y el libro está publicado mucho antes. Entonces, si quieres que una cosa, fíjate, muy curiosa que salió y que ahora se junta con el coronavirus. Fíjate, te digo, y el libro publicado 2011, 2012. Mira, al final te digo, en la profecía de Nostradamus que lanzó. En el año 2022, en medio del caos en que se encontraba Europa, como consecuencia de la crisis tanto energética como económica debido a una gran catástrofe. Oye, cuidado lo que estaba ya diciendo, es esta catástrofe, el coronavirus. Estamos hablando del 2022, o sea, debido a todo esto. Y ya los números daban esto, que por esos años había azotado al mundo entero. Cataluña se separó de lo que hasta ese momento había sido una España unida. La Constitución, bueno, ya empiezo con gato en la Constitución y cosas, pero lo que te quiero decir, las fechas, yo te decía, basado en lo de Nostradamus, 2022, una crisis que había asolado hoy el mundo. La crisis es esta que estamos viendo ahora. O sea, más que esto yo no recuerdo haberlo visto nunca, ¿no? Una crisis que era un problema sanitario y nuestros gobernantes nos lo han convertido en un problema económico de una magnitud todavía sin saber las consecuencias finales de todo esto. Y esto lo dije yo en 2008, basado pues en mi apreciación numerológica de las profecías de Nostradamus. Entonces, lo que te quiero decir que la interpretación de las profecías de Nostradamus es válida de muchas formas, ¿no? Como te digo, hay gente que son auténticos estudiosos
Yo me considero pues un estudioso más, no me considero pues uno de los grandes gurús de Nostradamus. Lo único que yo he hecho es tratar de interpretar a Nostradamus de una forma diferente y me han dado resultados como este, ¿no? Y, perdón, los números de él, la fecha de nacimiento, la fecha de publicación de su libro, el número de cuartetas, Mira, ¿te dice algo? bueno, mira, la fecha de nacimiento de él hemos dicho que es el día 2 de... No, esa es la muerte, ¿no? El día de ¿Es nacimiento de diciembre? 14 de diciembre del año 1503. Eso nos da de suma 17, con lo cual le hace un número 8, que es muy atípico, ¿no? Para... El 8, técnicamente, es el número del dinero. Una persona número 8 es una persona, sí pensadora, pero una persona que le gusta mucho el dinero, que busca el dinero. Como buen judío. Pero a Nostradamus nunca se le ha calificado de que fuera una persona que fuera buscando el dinero, ¿no? Porque él realmente trató de ser médico. Acuérdate que entra a la escuela de medicina, después de un año lo echan porque descubren que él había sido boticario. Entonces un boticario ya no podía ser médico. Entonces viene la peste negra, ¿no? Él se acababa de casar, muere su mujer y sus 2 hijos. Y bueno, empieza con la medicina, se va de ayudante de un médico y ahí aprende muchísimo durante la peste negra y luego es médico y luego acaba de médico de la familia real francesa. Pero él siempre tuvo dinero, cuidado, eso sí que es muy típico del número 8. Un número 8 es un número que siempre va a tener dinero, a él nunca le faltó dinero ni protección. O sea, entonces el número 8 le cuadra. Lo que no me cuadra es que él es Sagitario. A él me cuadra como mucho más un Escorpio, ¿no? O sea, a nivel astrológico, ¿no? Un escorpión. Pero bueno, él es Sagitario, cerca de Escorpio, me imagino que en su carta astral pues tendrá esta relación con Escorpio. Es con su número de nacimiento. El número de su muerte, fíjate qué curioso es, porque él muere en el año 1566. Cuando condensan los números en numerología, 1 más 5, 6. 6, 6, 6. El propio Apocalipsis de lo que él habla es precisamente en el año de su muerte. Porque acuérdate que en numerología puedes condensar los números, condensas 1 y 5 y es 6. Entonces te queda un 1566, 6, 6, 6. Fíjate qué curioso es. Y él muere el día 2 de julio de 1566, que da un número 9, 2 más 7, 9. No está claro si muere el 1 o el 2, porque el día 1 es cuando él está con su ayudante y le dice que ya mañana no me vas a ver vivo, voy a estar muerto. Eso se lo dice pues unas horas antes de morir. Entonces no está claro si muere ya el mismo 1 o muere en el 2. En numerología te hace una diferencia importante, porque si muere el día 1, muere exactamente con un número 8, igual que el número que nació. Que eso es como muy importante. Personas que mueren con el mismo número con el que nacieron es que han completado el círculo, su ciclo varias veces. Pero si se toma la fecha clásica, que es en las primeras horas del día 2, sería un número 9, que también significa un final de ciclo. O sea, de cualquier forma, la numerología de él, pues, no es una numerología claramente de un místico o de un visionario, por lo menos en su nacimiento. En su muerte, el año sí lo hace un año realmente de los temas que él habla. Muere porque podía haber muerto en 1565 o 1567, pero muere exactamente en un 666, un 56666. O sea, el cual lo hace, le da un poco más, digamos, de morbo a toda esta situación con Nostradamus, ¿no? Se estaba refiriendo con todas sus profecías al anticristo, a ser su propia muerte. Hay gente que hasta él considera el anticristo. O sea, yo recuerdo en España cuando yo era pequeño, había un libro que lo leí como con 11, 12 años, que se llamaba Personajes malditos de la historia. Y ponía a Nostradamus, ponía a Stalin, ponía a Hitler, ponía a Cagliostro, que es un personaje que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que está en mi libro, en el de 22, como una de las cartas de la oscuridad, pero
una persona de unos conocimientos brutales, fue, bueno, uno de los grandes Rosacruces de la historia, el que reformó toda la Orden Rosacruz y ha llegado hasta tal como está en nuestros días, y también fue masón. Él fue el que creó la primera masonería, o sea, la primera logia para las mujeres. Esa fue creada. Manuel, sí. Yo quisiera, ahora que estás abordando algunos de los aspectos bien interesantes sobre la vida de Mijael de Notre Dame, que incluso enigmáticamente hablaría sobre una fecha del fin del mundo, es 3797. Exactamente. Después tendremos oportunidad de hablar de esto. Sí. Pero, ¿qué tanto él está en contacto con estas órdenes místicas, con estos círculos de alquimistas, con estos grupos que tenían en aquel entonces, de alguna manera, que cuidarse mucho, porque tú ya lo comentaste, bastaba que tú te pronunciaras con algunos documentos para ser señalado por la Inquisición, si bien te iba que fueras detenido y estar encarcelado unos años, pero la mayoría de estos personajes acababan en la iglesia. Era una época muy complicada en términos de la apertura. ¿Qué tanto pudiste hurgar en la conexión que él tenía con las sociedades secretas? Mira, la verdad que no hay mucho publicado sobre eso. Él se sabe que sí, que estaba muy ligado con los alquimistas de la época, ¿no? Incluso sí, que él utilizó muchos textos alquimistas para hacer sus profecías. Él utilizaba textos como uno se llamaba Ad Liberis y algunos otros que estaban publicados anteriormente. Yo, mira, yo lo que creo de Miguel de Nostradamus, y es, otra vez es una teoría mía, ¿no?, que él tenía la capacidad de ver un universo paralelo. O sea, sí, yo no sé, mucha gente no cree en los universos paralelos, yo creo que sí existen, y yo creo que él, al hacer sus predicciones, sus profecías, él era capaz de ingresar en un universo paralelo, bien fuera a través de un sueño, bien fuera a través de meditación, y él veía el futuro, sí, pero él no sabía conectar con lo que estaba viendo. Y yo lo comparo un poco con Leonardo da Vinci, ¿no? En lo que yo llamo en los años estos perdidos de Leonardo da Vinci, que nadie sabe dónde estuvo. Yo en mi libro digo, bueno, que él va a un universo paralelo, y por eso cuando él vuelve de ese universo paralelo, él es capaz de describir cosas del futuro, que él ha visto, pero que no sabe exactamente lo que son. Por eso él te diseña tanques, te diseña aviones, que no tiene el conocimiento de ello, pero los puede dibujar porque los ha visto. El caso de Nostradamus, para mí es muy parecido. Él es capaz de entrar, no sé si en trance o como fuera, pero él es capaz de encontrar un universo paralelo donde a él se le revelan cosas. Esas cosas, lo que pasa, que él no sabe interpretarlas. Sí. Jean M. de Chavigny, que es magistrado de la ciudad de Bonn, escribe sobre él, y bueno, él tenía ya para ese entonces un doctorado en Derecho y Teología, que es quien lo estudia y quien le sigue muy de cerca, y dice, en comillas, el hombre más renombrado, más famoso de cuantos se han hecho famosos desde hace largo tiempo por predicar y deducir el conocimiento de los astros. Nace en Saint-Rémy, en Provenza, y aquí hago otra acotación, Jesús y Manuel, es el mismo sitio donde nace Juana de Arco. Este dato no se nos tiene que pasar, porque de alguna manera es una cuna. La diferencia que hay de años del nacimiento de Juana de Arco al nacimiento de Michel de Notre Dame es muy poco. Su padre, Jacob de Notre Dame, es notario, y su madre, Renata de Saint-Rémy. Los abuelos pasan como grandes sabios en las matemáticas y la medicina, que seguramente se transfiere como si fuese un oficio, que así se hacía en aquel entonces. Las familias se hacían cofradías, y las cofradías eran dependiendo las artes, las ciencias y los oficios.
se iban haciendo como grupos de familiares. Así se hacían las cofradías con linajes hereditarios. Interesante estos datos, Jesús, ¿cómo ves? Bueno, aquí hay algo que también llama la atención, bien lo decías ahorita, Manuel, que tú iniciaste esta inquietud a través de aquel libro que fue muy llamativo de hacer un análisis a través de, o sea, de la Biblia por un programa que es los códigos secretos que pudieran haber, decodificarlo a través de una matrix que pudiese tener esos contenidos, que hay que entender que la Biblia, debemos entender lo que es el Antiguo Testamento, lo que viene siendo la Tanaj, lo que viene siendo el Talmud, lo que viene siendo la parte de la Cábala mística, que bien ahorita, si hacemos un resumen de lo que acabas de mencionar, ¿por qué suena tan interesante que tú hayas entrado al mundo de decodificar a Michel de Nostradamus con números? Hay que entender que en la Cábala hay una parte que es la gematria, o la gematría, a donde cada letra tiene un valor numérico. Y al momento de que tú estás decodificando, también se ven las permutaciones que pudieran tener esos números y esas letras, y te van dando un significado especial, un significado tan interesante que el mismo nombre de Dios, el impronunciable, tiene un valor poderosísimo al momento de pronunciarlo, que de ahí, de hecho, yo creo que aparte de la persecución que él tuvo por la Inquisición, estas cuartetas se vuelven obscuras porque no tienes el manual para poder decodificar ese lenguaje críptico, ese lenguaje misterioso. Y curiosamente lo que está diciendo Gerardo ahorita, Juana de Arco también tenía ese tipo de conexiones místicas, Sí. ¿no? Ese tipo de, hoy en día le llamarían alucinaciones. Y Michel de Nostradamus, bueno, pues al tener ese tipo de experiencias místicas, que sería el don de profecía, también nos lleva a su parte judía, su pasado místico judío, a entender que el Antiguo Testamento, todos los antiguos profetas mayores y menores, en su momento tenían ese tipo de experiencias a donde pudieron dejarnos un legado histórico de lo que iba a venir. Y en este caso vemos que Nostradamus, si hablan de fechas, literalmente te está dejando números, y detrás de cada número hay un significado muy especial. Hoy en día estamos viviendo en la pandemia mundial. Curiosamente, él vivió esa pandemia de la peste negra, ¿no? En su momento de su vida. Y hoy en día que estamos hablando y decodificando sus números, nos encontramos en medio de esta pandemia, una más, y de las que puedan venir. Así que yo creo que el tema se va a volver cada día más interesante, y se va a tener que explorar más todos los secretos ocultos que puedan tener en cada una de sus cuartetas, ¿no? Así que, Manuel, cuéntanos en esa parte hablando aparte de lo de España, que nos decías de un ejemplo que tú pudiste decodificar, hoy en día, ¿qué se puede esperar? Tú eres un experto en la economía. ¿Qué es lo que a qué le llamamos el fin del mundo? Empezando por ahí. Bueno, pues el fin del mundo, el Armagedón, pues se supone que es, pues la misma palabra lo dice, que se acaba todo lo que conocemos y que todos desaparecemos, ¿no? Prácticamente el ser humano queda exterminado, igual, pues no sé, quedan algunos. Y él le da fecha. Él le da la fecha de el año 3797. Lo que pasa es que ahí estamos un poco antes en lo que os decía. Si estamos hablando que él está haciendo estas profecías, empieza en el año 1555 y las hace por un periodo de 11 años hasta 1566, irse hasta el año 3797, está hablando de un periodo de 2000 años más. Entonces, lo que en teoría eran las centurias, que eran periodos de 100 años, pues ya abarcan un periodo mucho más grande. Ahí es donde te digo que son todas este tipo de interpretaciones, y en lo cual yo creo pues que él mezcla sus centurias, o sea que realmente las centurias no reflejan una época determinada, ¿no? Sino que se interfieren las unas con las otras, y tú tienes que mezclarlas para realmente, es como un puzzle que él hace, y tú tienes que conectar una con la otra, un rompecabezas, y tienes que conectar una con la otra, y entonces te encuentra sentido. Es por lo que yo te decía, cuando yo hice esas conexiones numéricas, pues me salió la siguiente profecía. Mira, decía así, y es mezclando las cuartetas, las centurias, me salió la siguiente profecía. De la parte más profunda de España se disociará y al mismo tiempo abandonará lo que hasta ahora habían sido los confines de Europa.
Y te explico esto. Te explico esto. De la parte más profunda de España se disociará. Bueno, lo más profundo de España, bueno, es el noroeste, es Cataluña. Y al mismo tiempo abandonará lo que hasta ahora habían sido los confines de Europa. Si Cataluña se separa de España, automáticamente abandona Europa. Tiene que salir de la Unión Europea. A ver, un momento ahí. Ahí tendríamos que poner en contexto que en la época de Michel de Nostradamus todavía no existía España como tal. O sea, estaba como que en un proceso de crearse, ¿no? No. España se crea en 1492. Es un proceso que apenas viene avanzando y o sea, 1490. La España actual que tenemos se inicia en 1492 con la expulsión del último grupúsculo árabe, que es el Reino de Granada. Pero desde entonces la Unión Política de España es el segundo país. Ya existía Barcelona como tal. Sí, Barcelona existía, claro, muchísimo antes. Y claro, Barcelona es que nunca fue un reino. En la historia de España, Cataluña nunca fue un reino. Fue siempre mayoritariamente parte de lo que era el Reino de Aragón. Cuando todos los reinos en España acaban unificándose bajo los reyes católicos, pues Cataluña es una parte más de España, y que esa parte de España ha continuado así hasta la fecha. Y te digo, solo España y Reino Unido, ni siquiera Reino Unido, Inglaterra, porque Reino Unido es posterior, son los dos países más antiguos de Europa, con mucho. Son los países más antiguos que conservan su estructura actual. Hubo en una época España, durante el reinado de Felipe II, que también tuvo Portugal, porque se unieron las dos coronas, pero fue un periodo de 30 a 40 años, pero la estructura actual de España ya estaba cuando estaba Nostradamus. Pero explicándote la profecía y lo que al mismo habían sido hasta ahora los confines de Europa, es decir, si Cataluña se separara de España, automáticamente abandonaría Europa. Tendría que abandonar la Unión Europea, sería un país fuera, aislado totalmente de lo que es la Unión Europea. Fíjate el sentido que tiene todo esto, porque esto estamos hablando de una profecía, no es como tú decías, es que entonces no había la Unión Europea. Claro que no había la Unión Europea, pero él ya te está hablando de los confines de Europa, te está hablando de lo que se ha logrado hacer no hace tanto tiempo, que es la Unión Europea. Entonces, interpretando esa profecía, esto está ahí, te sigo. Entre enemigos será cautiva y se separará de Bruselas. La capital de la Unión Europea es Bruselas. Otra vez reclamando lo mismo, que se saldrá de Bruselas. Lo que te quiero decir es que esta profecía, ¿cómo hace en 1566, estamos hace 450, 460 años, Bruselas, confines de Europa? Lo que te quiero decir es que este hombre vivía en un universo paralelo, veía cosas y las ponía, y muchas veces en el momento parecía que no tenían sentido, pero en ese momento, ahora es cuando tú analizas esta profecía, pues tiene todo el sentido del mundo. Entre enemigos será cautiva, automáticamente será cautiva por enemigos, porque España sería totalmente su enemigo, y Francia, o sea, porque los dos, nadie le gusta el separatismo, nadie le gusta eso. Entonces, será cautiva entre enemigos. Sigo. Una potente flota armada se alineará frente a la ciudad. La religión de Alá triunfará y Barcelona será abandonada. ¿Vale? Tiene sentido. Hablas de la religión de Alá triunfará, si es la llegada, pero cuando se habla de llegada es la invasión masiva de musulmanes que entran en Europa, que entran en España, pero que una gran parte de ellos se concentran en Cataluña. 11 años después, en lo que por muchos siglos fuera parte de España, un rey muy poderoso derrotará a la media luna. Se supone que sí se separan, pero eventualmente hay guerra con España 11 años después, y Cataluña vuelve a ser parte de España después de una guerra cruenta, y hará que la gente del viernes baje en las salas. La gente del viernes pues es el Islam, se los llama la gente del viernes porque ellos van a las mezquitas los viernes. O sea, esto lo ha escrito Nostradamus, yo lo he puesto junto. Me puedes decir, claro, tú te lo has inventado, has cogido un poquito de aquí, un poquito de allá, y sí es cierto, yo lo he hecho con números, he hecho mis números, me ha salido esta estrofa, me ha salido esta otra, pero me ha salido esto. ¿Qué veracidad tiene esto?
Pues bueno, Pues yo diría que muchísima, porque la vimos hace, que serán un año, 2 años, hemos estado viviendo toda esta situación donde se sí, ya separa empezó Cataluña. con los referéndum y todo el rollo este. Exactamente, y hemos visto también la parte donde, bueno, ahorita Europa, y lo hablábamos recientemente, la cantidad de musulmanes que se están, la población se está incrementando a tal nivel que en cualquier momento, tanto España, Francia, Inglaterra, Rusia, que tiene cantidad, por eso los tienen tan controlados, hay musulmanes que, como decías bien tú, ellos van a llegar al poder democráticamente. Sí. Ellos van a llegar al poder democráticamente porque tienen todo el tiempo del mundo. Es lo que hablamos. La estrategia del Islam siempre ha sido la misma. Crecer y crecer y crecer en sociedades permisivas como son las sociedades occidentales. Pues bueno, si te digo, te ponía el otro día el ejemplo de Francia, ¿no? Si un francés tiene 1.4 hijos por familia y un musulmán tiene entre 6 y 8, pues es solo cuestión de tiempo. Si la población actual musulmana es del 7%, en algunas áreas es del 20%, pues ¿cuánto tiempo pueden llegar a darle 2 generaciones a 6, 8 hijos? Eso es geométrico. Esos 6, 8 hijos tienen otros 6, 8 hijos, mientras los europeos tienen, digamos, o los autóctonos tienen 1.3 hijos, que ni siquiera mantienen la población. La gente de mayor edad se irán muriendo y todos los nuevos jóvenes pues serán musulmanes. Es que, como te comentaba el otro día, al Islam no le interesa el yihad, ni le interesa la mala publicidad de atentados. Ellos, su estrategia es clara, quieren crecer, estar en sociedades tolerantes y eventualmente pues quedarse con esas sociedades e imponer sus leyes. Tú vas por zonas de Amberes o de Bruselas y tú ves zonas pues que la policía ni se atreve a entrar, tienen sus propias leyes, o París, los suburbios de Francia. Nadie ahí tienen su ley. Oye, Gerardo, ahí estaríamos hablando como que la historia, tú eres también historiador, tiene sus momentos cíclicos, porque si en 1492 se expulsan a los árabes de España, pareciera que estamos regresando, ese regreso de los árabes de otra manera, ¿no? Tú estuviste recientemente ya en algunos congresos, eventos, me contabas que también estuviste en Francia. ¿Qué tal viviste esa experiencia por allá? Sí, increíble. Antes de compartir la importancia que tiene el reencuentro de las tradiciones y sus pueblos, que va en marcha, se está convirtiendo en un movimiento global y planetario, retomando una visión que comparten todos ellos, que me voy a referir en unos minutos. En la ocasión anterior que estaba yo platicando con Manuel, en la entrevista en la mañana, tú estabas también pendiente, que tuve, por cierto, unas situaciones de audio desafortunadas. Estaba yo comentando de cómo el acomodo de los ciclos de 20 años que se multiplican reiterativamente para acumular 400 años, porque es el 20 exponencial, nos permiten, si nos regresamos en ciclos que están relacionados con los ciclos de Venus y del planeta que tiene mayor masa, que es Júpiter. Entonces, el hecho de que primero por curiosidad, pero luego si tienes un poquito de mayor cuidado, haciendo que las fechas las vayas analizando cuando se van cumpliendo los ciclos. Lo hicimos también con el ciclo de 56, ¿te acuerdas, Manuel? Sí. Y estábamos multiplicando 56 por 10, 560, y luego por 20, que son 1100 años, 1120. Y lo más interesante, cuando Manuel reparaba en ciertas fechas, decía, bueno, en estas fechas, cuando se cumplen estos ciclos de los biorritmos del sistema solar, se cumplen movimientos y modificaciones muy importantes de los personajes más influyentes que los representan, pero que se generan las tendencias de cambio. Estamos hablando aquí revoluciones económicas, revoluciones culturales y a veces también revoluciones armadas, y por qué no también que estas tensiones producen el debilitamiento del sistema inmunológico y por lo tanto también las subidas
de las pandemias, que no son nuevas, es algo que tenemos también aquí, pero también analizamos los ciclos de los climas y también habíamos dicho que cuando hay derivaciones climáticas no se puede sembrar, hay hambrunas, y si tú mezclas un cambio climático, una hambruna, una transformación de la derivación de las características que pegan a nivel individual y colectivo, estás hablando que hay momentos importantes de tensión y de altísima transformación. Yo estuve en Francia convocado para un encuentro internacional de chamanismo y me parecía un signo muy interesante que, siendo la Francia hace 3 años que está completamente variando hacia la derecha, que no permitiría en ningún momento una manifestación de la izquierda, este discurso ecologista, ambiental y, por qué no decirlo, de la autenticidad de la voz de los pueblos, que por cierto son mínimos en Europa, resultan ser totalmente bien recibidos. Estábamos cerca de unas 800 personas invitados, pero había una circulación como de 4,000 en unos 5 días, Jesús y Manuel, y lo que ahí se desarrolló fueron encuentros, conferencias, conciertos y además trabajos colectivos con los representantes que estábamos de diferentes tradiciones para escucharnos unos a otros. Ahí mismo tuve oportunidad de compartir el proyecto que va en marcha para que tengamos una fecha planetaria para hacer una celebración el 19 de noviembre, cuando tenemos las Pléyades al cenit en la noche, porque las tenemos 2 veces al día. Las tenemos de día el 19 de mayo y de noche el 19 de noviembre, es cada 6 meses. Así que, hablando de todos estos fenómenos, también yo decía con Manuel en la mañana que me da muchísimo gusto ver cómo los colectivos de las mujeres y los colectivos de las sociedades que están siendo vulneradas están manifestándose, y esta definitivamente es una vuelta para poder empujar estas nuevas proclamaciones de parar la injusticia y buscar nuevos modelos de participación social. Interesantísimo lo que está pasando, Jesús. Yo te preguntaría también, Gerardo, aprovechando todo lo que es tu conocimiento de las antiguas culturas, ¿qué tanto en el México antiguo podemos encontrar en los códices, en todos aquellos escritos, a un Michel de Nostradamus, como bien lo estamos hablando, porque los antiguos mayas, los olmecas, las culturas antiguas, sí, en la parte más importante que ellos sustentaban su conocimiento era en la observación astronómica y en la observación, sí, matemática, y ellos tenían códigos matemáticos, así como Manuel tiene sus escritos a donde basa sus investigaciones en decodificar este tipo de conocimientos con la matemática. ¿Cómo podemos entender hoy en día este universo, este tipo de multiuniversos, que hablamos de pasado, presente y futuro, lo que en su momento, sí, él percibió, hoy en día lo estamos llamando una profecía? ¿Qué tanto estamos viendo hoy esto? Que es, además de sorprendernos de que, como la profecía que está descifrando ahorita Manuel de España, de Barcelona, de cómo se empieza su independencia, de la intervención del Islam, de cómo nuestro destino pareciera que ya estuviera dado, ¿no? Como si ya se hubieran echado las cartas, y no entendemos que pareciera que sí. Esa es la pregunta para ambos. Manuel, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Gerardo? Preferiría ahora que participe Manuel, y yo después de él, si te parece, hablaré sobre el comportamiento de los ciclos de los Bactunes, que son de 400, y de los Catunes, que son de 20 años, pero pasarle el micrófono a Manuel. Mira, volviendo al tema anterior que Jesús mencionó, de 1492. Mira, Gerardo habla de los ciclos de 20 años y de 400 años, ¿no? Los ciclos mayas. Yo no soy experto en los ciclos mayas, ¿no? Pero yo en lo que me he concentrado siempre es en el ciclo lunar de los 28 años y en el solar de los 33. Cuando tú vas a estos ciclos, y voy a seguir con tu ejercicio,
Gerardo. 28 por 20. Estás hablando Sí. de 560 años. Sí. Si a 1492, que es cuando los árabes abandonan España, le suman Sí. los 560 años, nos da el año 2052, que es el año en que los árabes volverán a tener mayoría en Europa. Y si nos vamos al ciclo solar de los 33 y lo multiplicamos por los 20 ciclos que tú hablas, tendríamos 660 años, lo cual nos daría el año Sí. 2152 para que toda Europa fuera musulmana. Eso es lo que yo veo, según mis estudios, y mirando a las profecías de Nostradamus, el Armagedón es la lucha final entre el cristianismo y el islam. Una gran parte de la... Perdón, quiere decir que sí está dada ya la historia, ya el futuro ya está... Él ya tirado. lo ha visto. Él habla del enfrentamiento final, y el enfrentamiento final se está dando ahora. Y según estas profecías, pues el vencedor va a ser el Islam. Y es más, cuando tú sumas estos, el año 2152, donde da el vencimiento total del Islam, la anexión total de Europa, toda Europa será musulmana. Si le añades el año en que muere Nostradamus, que es el año 1566, pues te da 3718, que está muy cerca de la fecha de fin del mundo que te dice Nostradamus, de 3797. O sea, solo esto habría que ajustarlos, lo que él pudiera ver, pero Nostradamus, en la mayoría de las profecías, para él siempre es el Armagedón, es la lucha entre el Islam y el cristianismo, y te pueden contar mil cosas, pero él siempre ve la batalla final, la ve entre el Islam, y es una guerra que se está llevando, y es una guerra soterrada, y como te digo, el Islam no quiere una guerra abierta, ellos sencillamente quieren voluntad pacífica. Poco a poco, bueno, los europeos ya no quieren tener hijos, pues nosotros sí los vamos a tener, vamos a poblar la tierra, y eventualmente seremos los dueños de ella. Y ahí es donde yo veo las profecías de Nostradamus más claras, o sea, que no se equivocan. Bueno, rápidamente una acotación sería que, mientras tanto, ellos son los que tienen el petróleo. Así que si tienen ahorita una herramienta a su favor, es el hidrocarburo. Bueno, veremos qué tanto eso puede impacta en la economía. Vemos ahorita lo que estamos viviendo con China y toda la parte de los productos derivados del petróleo y lo que representa estar todas las economías codependientes al petróleo, ¿no? Así que, Gerardo, perdón, rápidamente volvemos a retomar la idea de lo que es las profecías mayas y la relación con lo de Nostradamus. Gracias, Jesús Becerra. Yo quisiera dividir mi comentario ahora en dos partes. El primero es dejar una hipótesis o un pensamiento sobre que una vez que uno conoce los biorritmos y las velocidades de los planetas, definitivamente se van a ir cumpliendo el retorno de esas posiciones astronómicas de estos luminares, dándonos lo que se puede definir hoy biorritmos estelares. Estas velocidades son fragmentos de una compilación que desde la antigüedad le fascinó a los antiguos sabios, a los antiguos científicos, porque detonaron a partir de ahí una serie de ritmos. Y estos ritmos están estudiados tanto en Caldea, porque dividieron el cielo en 12 partes, y también en Egipto. Es decir, estamos hablando de culturas hace 2500 años antes de Cristo. Si tú pones 2000, estamos hablando de hace 5000 años, estas cadencias se conocían. Hemos perdido la capacidad para poder integrar, debido sobre todo a la influencia de nuestra cultura europea, que vamos contando los años en decenios y vamos pasando los meses conforme el Papa Gregorio nos lo impone, pero lo que hemos perdido de vista es la parte orgánica del sistema solar, que además nos regula. Es decir, no es más que los biorritmos humanos, de nuevo, un fractal que es afectado por los fractales del sistema solar. Y uno de estos pequeños ritmos, como ya lo dijo Manuel, es el ritmo de las lunaciones, porque inciden incluso en la gestación femenina a través de
la menstruación y la ovulación. Solamente para dar un dato sobre esto, los antiguos sabios, tanto de la zona del Golfo, que después se fue a generar la matriz maya, como la matriz anahuaca del calendario mesoamericano, en una única matriz, por lo tanto no son 3 calendarios, sino es un solo modelo de un cotejo de movimientos de los principales astros del sistema solar. No es un calendario maya, no es un calendario anahuaca, no es un calendario olmeca, es una sola matriz, porque está organizada en veintenas, otra vez, es decir, veintenas de días que multiplicadas de manera exponencial nos dan 1440 días, que son 400 años. Así de exacto es. Entonces, no hay profecías, sino más bien hay una observación del conteo de los paquetes que van a estar relacionados con un cotejo de observación sobre el comportamiento del clima. Y si cada vez que cae, cuando se agota el sistema de cuenta de 400 años, vas a tener una derivación climática, pero si después los científicos te dicen que las manchas solares traen una cadencia de 11 años multiplicada por 2 te da 22, y luego que haces una ciclología extendida, pues obviamente que vas a encontrar un tono de cambios y de manifestaciones geofísicas, geomagnéticas que van a alterar el clima puntualmente cada 400 años. Por lo tanto, lo que los antiguos sabios empezaron a codificar era insertarse dentro de estos paquetes de tiempo que va mucho más allá de los 52 años, que es la multiplicación de 13 por 4, que además es el conteo del fuego nuevo. Es decir, un hombre tendría que vivir 104 años, es decir, toda la regulación social, política, cultural y teológica siempre estaba alrededor de estos años, y su noción del movimiento no era de tiempo, era de movimiento, y ellos tenían una forma de conteo para atrás. Escucha la fecha del periodo clásico maya, que debió de ser sobre 1200 antes de Cristo, tienen un conteo de 5000 años atrás, pero eso multiplicado por 13, estas cifras son espectaculares. Así que el famoso 13avo Bactún, que está en las estelas mayas, que se tendría que cotejar sobre el 2026, que apenas nos faltan algunos 6 años, estamos hablando que es un paquete de 13 periodos de 400 años, pero dentro de 20. Es decir, apenas se cerró un ciclo, pero todo el paquete es multiplicar 400 por 13. Son periodos muy grandes. Por eso en el 2012 los informantes, y tú estuviste apoyándonos mucho en eso, salimos a las cadenas de grandes medios de comunicación para decir: señores, no se acaba el mundo, no se acaba ningún periodo de extinción, sino más bien lo que estamos agotando son cambios en las formas de pensar, cambios en las formas de organizarnos para iniciar una nueva etapa. Entonces no son profecías, es un estudio de los pronósticos que seguramente se van a tener que ir cumpliendo. Ese es mi primer comentario. El segundo es en relación a la posibilidad de, hoy en la mañana hablé con Carlos Alejandro, que tiene doctorado en ciencias, y hablábamos de lo siguiente. En realidad, la intervención de la tecnología está haciendo una curva exponencial para interconectar la información de toda la Tierra de una manera mucho más eficiente conforme van pasando los decenios. Y tan pronto en 20 años, con el superordenador cuántico que ya está listo, vamos a empezar a observar cómo nuestras nociones de cultura van a tender a ser más planetarias. Entonces, este asunto de poder hablar del fin del mundo en términos de una guerra, yo siento que tenemos que tener otra perspectiva en este sentido. La única guerra y la más importante que vamos a librar es con nosotros mismos, y no es de sobrevivencia, sino es de superconciencia. Aquellos que no logren detonar
estos rangos de conciencia se van a quedar fuera. Es lo que nos está pasando hoy siendo analfabetas digitales. Nuestros abuelitos, nuestros tíos grandes, que ya no prenden una computadora, que no entran al internet, se quedaron fuera de una base de información. En cambio, hoy los pequeños que están en los juegos digitales, están en la hipercarretera de información, están preparándonos generaciones más interconectadas. Por lo tanto, no hablando de profecías, sino de los nuevos fenómenos de interconectividad de información, anticipan que la única guerra de extinción que vamos a vivir va a ser con nosotros mismos y no tanto de carácter religioso, y que conste que de alguna manera se contrasta sobre el riesgo que hoy está ahí sobre nosotros, de cómo los pueblos se pueden confrontar unos a otros. Ojalá que no, porque si hoy con la capacidad destructiva que tienen las superpotencias que de alguna manera están en una digamos, alianza con los grupos religiosos, los más importantes y hegemónicos, que son el Islam, el cristianismo y el budismo. Estas tres son la hegemonía en el planeta. Si da tiempo que la curva de interconexión de nuestra conciencia se logre, entonces el llamado es no más religiones, una sola nación planetaria con el infinito. Esta es una curva que está dependiendo de nuestra interconexión informática, que nos va a regalar un escenario bien distinto. Si no lo logramos, seguiremos siendo manipulados por el hecho ideológico más delicado, que es el religioso, y el segundo hecho de la manipulación es un comportamiento del consumo y del mercado, que precisamente, como dice Manuel, nos tiene hoy en el vilo, en un hilo de decadencia, yo diría. Esta decadencia ya va en marcha. Entonces, estos son mis comentarios. Ahí dejo estas perspectivas, Jesús. Manuel, desde que tenemos conocimiento de la historia del ser humano, pareciera ser que siempre hemos estado en guerra, y que actualmente pareciera que seguimos en guerra y que seguiremos en guerra, sea de una manera más local, más aislada, a donde se hace una guerra fría, llámale el nombre que tú quieras. Esto que dice Gerardo, ¿cómo es que se ve a futuro? Porque pareciera que suena el mundo ideal a diferencia del mundo real, porque vemos en México a donde la cantidad de personas que están siendo víctimas de la violencia son cifras de una guerra interna, y una guerra del narcotráfico, que no es una guerra de un país contra otro país, es una cuestión de carteles, una cuestión de una circunstancia que todo es por el dinero y por otras circunstancias más. Una vez lo mencionamos y lo hablabas bien, que veías en México un país que yo te decía, no creo que sea así, me lo decías en el 2003, 2004, que veías un país en guerra. Y yo te decía, eso no es posible. Y más sin embargo, es cuando se empezaron a dar todas estas cifras espeluznantes, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de México? Y si detrás de su propio nombre hay una numerología y haya claves que nos puedan dar señales de qué hay detrás a nivel energético y vibracional. Mira, Jesús, decías que el hombre siempre ha estado en guerra, ¿no? No sé, me imagino que habéis leído el libro de Harari, Sapiens. Y bueno, el Sapiens ha sido el ser más destructivo que ha pisado la Tierra, ¿no? Y desde que lo ha surgido, pues siempre ha estado en guerra. Hoy en día vivimos quizá el tiempo más pacífico de la historia de la humanidad. O sea, hoy en día el nivel de pacifismo que hay en el mundo es brutal. Creo que recordar que se tienen cifras, las últimas fueron de hace 2 años, del número de muertos causados por la guerra en el mundo, fueron 180.000 personas, con todas las guerras que ha habido en el mundo. Entonces, es un periodo muy pacífico. La guerra actual es una guerra muy difícil. Coincido un poco con Gerardo que la guerra más importante es una cosa interna. Eso está claro. El problema es que la gente tiene que dar de comer a sus familias, ¿no? Entonces, pues lo que hablábamos el otro día, la cultura, el pensar, la meditación, se está quedando solo para la élite, porque la gente normal tiene que en Ciudad de México 2 horas para ir a trabajar, 2 horas volver, y después unas jornadas de trabajo las más altas del mundo occidental. Y con un riesgo de que no lo asalten.
claro, o sea, unas jornadas de trabajo que hay en México que yo no las he visto en ningún país del mundo, ¿no? El mexicano trabaja pues una enormidad y no es bien retribuido por ello en general, ¿no? Entonces, pues ¿qué puedes esperar de esta gente? Que cada día pues, tengan más y más odio, ¿no? Y tratar de ir hacia esa conciencia global. Cuando tienes hambre, yo ahora oigo casos en México con todo esto de la pandemia, bueno, pues que es para llorar, ¿no? O sea, entonces, pues lo que Gerardo habla, pues es un mundo ideal, ¿no? Sí, ojalá llegáramos a esa conciencia universal, pero yo voy más con la idea de que aquí las cosas en el mundo van a ir a peor, porque hay gente muy buena, muy bien intencionada, incluso te puedo decir grupos, gobernantes que tratan de llegar a una solución que digamos, pero mientras no erradiquemos la miseria en el mundo, mientras cada persona no pueda tener un puesto de trabajo, mientras una familia no pase hambre, hablar de llegar a ese estado espiritual lo veo personalmente muy, muy complicado y yo veo más el conflicto global, no necesariamente armado, porque un conflicto armado a nivel global sería la destrucción en sí del mundo, pero sí veo una incertidumbre cada día más grande, cada día los bloques más distanciados, volver a un proteccionismo a nivel mundial, otra vez al populismo. En fin, yo no veo que la gente avance. Sí avanza cierto tipo de gente, lo que pasa es que son minoritarias para convencer a una población de 7.850 millones de habitantes, ¿no? O sea, la población mundial al día están naciendo ahora 434.000 personas y están muriendo unas 200.000. Estamos hablando de 234.000 personas que hay más en el mundo cada día. Hemos destrozado una economía porque lleva 500.000 de muertos, que son los nacimientos de 2 días. Para eso te cargas una economía que llevan construyendo 20, 30 años. O sea, estamos viviendo unos momentos que yo, personalmente, yo no acabo de entender lo que está pasando con toda esta pandemia, qué es lo que hay detrás de todo esto, porque para mí no tiene sentido. Entonces, ¿qué podemos decir a nivel de la numerología? La numerología nos puede ayudar a adentrarnos a ese tipo de misterios que puedan haber detrás de una economía, de un país, de una persona, de nuestro propio destino, del destino de toda una población. ¿Cómo podemos entender finalmente todo esto? Pues mira, la numerología sí te ayuda a entender todo lo que es un ciclo económico, eso perfectamente. Yo creo que es el gran valor de la numerología para el estudio económico. Después tenemos la numerología personal, que es también altamente importante, ¿no? Y es que cada persona pues aprendiera a hacerse sus números, que es muy fácil, y a interpretar los ciclos en que está. Sencillamente, yo tengo en mi web, hay un librito de numerología que lo pueden descargar gratuitamente y ahí les explica cómo hacer su número, cómo poder saber en el ciclo en que están actualmente y ver un poquito cómo están y si le dan un poquito de seguimiento, tampoco te digo 5 o 10 minutos diarios, media hora a la semana, pues se van a ayudar un poco en ese ciclo. Y te digo, es el ebook es gratuito, lo bajan y lo van mirando. Cuando no tengan nada que hacer, lo echan una mirada, se suma su número de nacimiento, hacen el número del año y ven en el número que están y miran en el año en que estamos, que es un año 4, y se comparan y van a encontrar ellos similitudes y van a decir, oye, pues si estoy pasando por esto, a ver qué dice aquí que puedo hacer. O sea, pequeños consejos que la numerología sí te puede ayudar. Cada persona es diferente y ahora mismo el ser humano está experimentando una situación horrorosa, te digo, primero la pandemia, el confinamiento, que yo sigo creyendo que esto no es más que un experimento, porque se les ha ido de las manos y lo han llevado a un experimento, porque no es normal cargarse la economía mundial por una pandemia que ha causado hasta la fecha 500.000 muertos en una que son los nacimientos diarios o las muertes que se producen en 2 días en el mundo.
haber causado esta crisis. Tú miras los países turísticos, España, Italia, Estados Unidos, el turismo está destrozado. O sea, ¿qué va a hacer esos países cuando el Producto Nacional Bruto de esos países representa un 12-14%? ¿Cómo lo sustituyen? O sea, ¿han pensado nuestros dirigentes en la magnitud de los errores que han cometido? O sea, ¿cómo han hecho esto, no? O sea, y todo es por no tener la previsión sanitaria, porque los hospitales se les iban a inundar de gente y que no había cura. Y, bueno, esto ha sido peor que una guerra, ¿no? En una guerra la economía no deja de funcionar y muere muchísima más gente, ¿no? Entonces, no sé, esa conciencia colectiva o como lo quieras llamar, Gerardo quizá tenga una definición mejor, pues yo creo que se ha bloqueado para crear una situación que sí, es un problema hospitalario, clínico, como lo quieras decir, pero que no es justificación para acabar con la economía. ¿Cuánta gente va a sufrir después de todo esto? ¿Por qué? O sea, y ya no me voy a poner a decir que muera 1 millón de personas, sí, al que le cae la familia, el padre, la madre, el hermano, el hijo, es muy duro. Pero oye, 1 millón de personas representan que haya, no sé, en Latinoamérica van a perder el trabajo. Se habla de 40 millones de personas. ¿Cómo en economías como las latinoamericanas van a recuperar esos puestos de trabajo y con los salarios de miseria que ya les pagan? ¿Qué es lo que estaban haciendo nuestros gobernantes para meternos en esta? Y luego el terror que nos metían. O sea, que han hecho a la gente que sean policías de sus vecinos. O sea, yo he visto vídeos de España, una muchacha corriendo y la gente desde la ventana gritando, ¡la asesina, que nos vas a matar! O sea, unas cosas que nos han llevado a lo peor de nosotros mismos y no sé, y todo lo que habla Gerardo de conciencia planetaria, pues eso se ha dejado de lado. Ha sido la ley de la supervivencia, la ley de todo lo que sea, y ahora cuando acabe todo esto, el que no tenga trabajo, bueno, pues que se las arreglen ya como puedan, ¿no? Y ahí es donde va a venir una violencia que quizá todo lo que hemos avanzado hasta la fecha en conciencia humana, conciencia, pues la gente se lo va a llevar para adelante, ¿no? Porque la gente va a querer comer. Interesante, Manuel. Gerardo, esto que acabas de mencionar, que es el ideal, la transformación interna en búsqueda de una colectividad para tener una conciencia a donde tengamos un estilo de vida totalmente diferente, no ser una especie tan depredadora para el medio ambiente entre los mismos seres humanos. ¿Cómo entenderlo y que no se confunda? Porque ahorita se habla en esta pandemia que el propósito o uno de los propósitos que pudieran haber ahí sería lo de instaurar el nuevo orden mundial. Yo no sé cuál es el nuevo, porque el viejo, o sea, parecieran parte de lo mismo, ¿no? Y mucho nos preocuparía ahorita, se habla de un solo gobierno, como si no tuviéramos claro que nuestros presidentes en Latinoamérica, en muchos países, pues están sujetos a las condiciones que dictan los que manejan el mundo a nivel de economías completas, ¿no? O sea, que hoy deciden hacer un clic en su computador y se cargan una economía así, y se van a la miseria millones de personas. O sea, ¿cómo entender esto de una pandemia que pareciera ser un problema de salud física, de salud, y de una situación que tiene un impacto en lo económico, que aquí llevamos 50 millones de personas en Estados Unidos, como lo hemos hablado con Manuel, en los últimos datos que ha dado el gobierno, y no tiene para cuándo, y ahora resulta que va a repuntar y que se va a volver peor, y no hay profecía que nos pueda decir o aclarar que algo vaya para positivo. Así que, ¿cuál es la idea de todo esto, no? ¿Cómo poder entender nuestro presente y nuestro futuro? Mira, hay una fórmula muy antigua que está cargada sobre los conceptos físicos, matemáticos y geométricos que son exponenciales en términos del siguiente criterio. A mayor obscuridad, mayor forma de predecir la luz. Porque justamente el vacío es el que nos acerca al concepto de que está pleno de luz, pero no la observamos. Esto pasa con la teoría de cuerdas, en donde nosotros creemos linealmente que está oscuro y en realidad está funcionando la energía en otro rango. Puesto en términos psicológicos, las crisis son las que detonan el poder hurgar de otra manera la conexión con uno mismo y con los colectivos.
la forma de acelerar nuestras rutas de transformación están expoliadas, están soportadas en las grandes crisis. Nadie tiene duda que esta es una de las mayores crisis de las últimas centurias, en verdad, porque si tú revisas el número de muertes en otras guerras, como la de los 100 años en Europa, que fue precisamente a donde se manifestó Juana de Arco, hacia la última parte de este conflicto por las tierras y los intereses entre Inglaterra y también Francia. El resultado, si tú lo revisas, de las nuevas etapas ocurrió en la Edad Media, ocurrió en el Renacimiento, ocurrió en el colonialismo en América. No es otra cosa también en Estados Unidos, que también lo puedes observar, que el retorno de las grandes crisis son grandes aprendizajes que hacen que el colectivo tenga un producto de conciencia y acelere de alguna manera su interconexión. Yo sé y entiendo muy bien que puede ganar el miedo, que puede ganar la desesperación, y como que no encontramos de qué manera ante estas amenazas podríamos encontrar nuevas fórmulas. Y la verdad, yo he estado en las reuniones, a veces internacionales, y se siente y se sabe que hay una confianza en el ser humano. Sí, solo sí, y aquí está la ruta, sí, solo sí, regresamos a una auténtica conexión con la inteligencia de la naturaleza, que es el ambientalismo, y la inteligencia del universo, que son sus ritmos, a los cuales ya me referí. Estamos cerrando un ciclo de 520, por cierto, en los próximos decenios, pero se cierra otro de 2160 y otro más grande. Estamos ante una preglaciación también, y yo decía con Sixto Paz Wells esta semana al inicio, que estuvo aquí en el programa en vivo, el cual agradezco, en donde estábamos intercambiando ideas sobre cómo se están interdexando cambio planetario, cambio climático, cambio geomagnético, cambio de creencias, cambio social, cambio económico, cambio de salud. Caray, pareciera como si este encuentro con las transformaciones nunca se había acelerado más que en estos años. Y entonces aquí habría como dos grandes formas de acercarnos a esta transformación que sigue en marcha. Es evidente, estas crisis están ahí. Hay dos formas. Una de ellas es estar en la incertidumbre, enfermarnos más, actuar en la violencia, empezar a arrebatar unos de otros, como ya lo podemos ver, y entonces ahora sí que sálvense quien pueda. Pero también al mismo tiempo, estos mismos factores están haciendo que los seres humanos retomen sus valores, retomen su fuerza, retomen su inteligencia, y que puedan ir gestándose en marcha nuevos modelos de interacción mucho más inteligentes. El reto ahí está. En realidad tenemos que quedarnos con una duda en términos de que nos dé tiempo, porque eso es lo que estoy proponiendo para ir cerrando este programa que me gustó mucho. Y bueno, hablaremos ojalá de otro más en términos de las cuartetas de Nostradamus, que están en forma críptica, para que no se perdieran justamente estas claves y que se pudieran aplicar a cualquier época, pero que nos hablan de cierre de ciclos. Este cierre de ciclos está aquí, Jesús, Manuel y amigos todos. El tema es cómo vamos a enfrentar estas características, y la forma de podernos conectar con ello la tenemos que elegir. Si lo hacemos de una manera abarcante, integral y sinérgica o sintérgica, como decía Greenberg, entonces vamos a ser testigos de estar lanzando entre todos una nueva comunidad, ya no mexicana, ya no latinoamericana, sino una nueva comunidad planetaria. Esto es el rezo de los pueblos que se están uniendo para defender sus bosques, para defender sus recursos. Les doy un dato. En esta lucha en Dawson Creek
allá en los Estados Unidos se paró la actuación de las petroleras, que era una de las campañas de Donald Trump, gracias al activismo ambientalista de los grupos originarios de los pueblos de rojos, que fueron convocados con los jóvenes, y allí en Washington hicieron el gran movimiento con los llamados a otros grupos de tradiciones originarias, y separó el tendido de los tubos porque iba a atravesar una comarca con agua. Este es un ejemplo de cómo las organizaciones que hacen un buen trabajo de comunicación y de inteligencia colectiva podemos ir avanzando para ir encontrando nuevos modelos de activismo y de actuación. Por eso tiene sentido este canal, por eso tiene sentido estos programas. Nosotros hemos hecho contacto con un sinnúmero de organizaciones y ahí te van 3 campañas. Derechos internacionales de la madre tierra, derechos sobre el uso de energías renovables, derechos sobre el activismo en una salud libre y una regeneración de nuestra nutracéutica a nivel internacional. Estas campañas están activas allá afuera, así que yo sí veo una esperanza en términos de la capacidad creativa, nuestra inteligencia, y está puesto en marcha. Si lo hacemos bien, estamos inaugurando una nueva nación planetaria. Si lo hacemos mal, vamos a acabar a palos unos con otros y vamos a devastar el poco equilibrio que nos queda en nuestras comunidades, y entonces nos llegará un ciclo donde el crepitar de huesos, lo que está escrito, y el miedo y la confrontación acaben con nuestra civilización. Así que están los 2 escenarios. Jesús, yo apuesto más por el de acelerar la curva de interconexión con la inteligencia de la Tierra. Ahí está mi opinión. Sí, una cosa que también no hay que dejar a un lado, todo esto de las profecías, especialmente esto de Nostradamus, ha sido un tema que ha estado circulando por muchos años, que ha cautivado las mentes pues más investigadoras, ¿no? Que tratan de encontrar en ello parte de lo que es la verdad histórica, ¿no? Lo que nos está pasando. Aquí con Manuel, que llevamos años hablando sobre este tema, aquí lo que sorprende es que puedan haber temas que puedan ser una posible casualidad, como lo que estamos hablando de lo de España, o verdaderamente es que sí hay un mensaje detrás de todo ello. Y si él nos está dejando una advertencia, a donde yo creo en la parte positiva, sin duda, pero también te puedo decir que para mí es incuestionable el hecho de que el ser humano también tiene un grado de estupidez muy grande. Por ejemplo, vemos que viene ahorita una pandemia y todo el mundo sale a la calle a comprar papel de baño, como si fuera la parte de la sobrevivencia lo que más surgiera, a donde ahorita se han incrementado, nada más ver las cifras de lo que se ha incrementado aquí en Estados Unidos, como tú puedes comprar armas, un 40% más de pistolas, para que en cualquier momento todo el mundo, con la campaña del miedo, todo el mundo salga a la calle armado. Y aquí nos estamos metiendo ya en una guerra civil. O sea, mientras, si no te mata el virus, te vas a matar el uno al otro por todo este tipo de situaciones. Así que sí es importante que entendamos que lo ideal es lo ideal, pero lo real que estamos viviendo no dejémoslo a un lado, porque también las campañas mediáticas nos están atiborrando de tanta tontería, nos están metiendo tanto miedo, tanta desinformación, que sí es bueno parar un momento y tener un poco de lucidez para poder tocar esos temas. Y por eso es importante, por ejemplo, ahora que lo hablamos con Manuel, la historia, ¿no? Porque quien no conoce su historia o la historia de un país, pues está condenado a repetirla. ¿Y cuántas veces vemos lo mismo? Esto pareciera la pandemia o la misma situación que se vivió en el 2001, en el 2008, las crisis económicas, estos ciclos que bien habla Manuel. Y debemos entender qué hay detrás de toda esta pandemia y no dejar a un lado lo que es bien importante, lo que te dice la economía. A final de cuentas es que el marcador, que se habrán muerto no sé cuántas personas en esta situación, pero cuántas personas y países, ahorita estamos igualito como cuando vino la crisis hipotecaria, que se fueron a la bancarrota países completos. Sí. Entonces hoy, ¿cuál es el pretexto?
Así que, Manuel, tú nos podrás decir bien, finalmente tenemos una advertencia de qué. ¿Qué es lo que tenemos que poner en nuestro ojo y nuestra atención en estos días? Mira, la advertencia que yo veo aquí es lo que dice Gerardo, bueno, está bien, como tú dices, es el mundo ideal. Ojalá el ser humano está entre esas dos cosas, o escoger entre la luz y la oscuridad. Pero yo creo que el ser humano, o sea, el sapiens es el sapiens, ¿no? Y lo ha demostrado a lo largo de toda la historia, desde que pisó la Tierra, hace ya, no sé, hay quien dice 300.000, otros 100.000 millones, 100.000 años, y no sé, yo creo que no aprende, o sea, no aprende, repetimos los mismos errores, y la miseria es muy mala y la necesidad es muy mala, y para mí la advertencia es clara. Tú estabas comentando aquí en Estados Unidos la venta de armas, que ha subido un 40%. Los políticos nos van a llevar a la ruina, siempre nos han llevado a la ruina, y ahora mismo es muy mal momento, pero a nivel mundial, hay estos populismos que hay por el mundo. No, yo no lo veo bien. Personalmente yo no lo veo bien en absoluto, ¿no? Yo creo que el populismo se ha hecho cargo de todo. Hay muy poca gente seria en el mundo. No sé, tú miras este país, bueno, el presidente Donald Trump, ¿vale? Ahí está, ¿no? Un señor que no ha sido político, que ha sido empresario, que sabe mucho, pues será de negocios, pero de llevar a un país deja mucho que desear, ¿no? Entonces, pues ha generado unas divisiones sociales en este país y raciales. Pues yo llevo en este país desde el año 82, yo nunca he visto algo igual. Oye, y en los años 70 todavía había playas en Miami a las cuales no podían ir negros, porque eran solo playas para blancos, y entonces se había empezado a superar, no 100%, pero se había empezado a superar, y el divisionismo que han traído a este país. Y te hablo de este país porque es el centro del mundo, para bien o para mal, lo queramos o no, es la primera potencia económica y sobre todo militar del mundo. Entonces, lo que aquí suceda va a repercutir, no te quiero decir en México ya, ¿no? Pero en Europa, en muchas partes, ¿no? Y el problema ahora mismo está en Estados Unidos. Aquí es donde está el verdadero problema, que va a influenciar al resto del mundo, tanto política como económicamente. Si este país logra resolver el problema que tiene, sale adelante de esta, y la gente empieza a ser un poco más tolerante y aceptamos un poco todo lo que hemos, sí veo la posibilidad que dice Gerardo de avanzar en otros aspectos, ¿no? De todo lo que es por el bien de la tierra, porque haya, no sé, métodos de extracción o consumo de combustibles renovables que no contaminen. Eso lo veo posible. Pero para la gente, para los gobernantes, que son los que tienen la sartén por el mango, eso no es prioridad. O sea, vamos a ser serios, eso no es prioridad. Ahora, yo veo que eso no es prioridad en absoluto. La prioridad es un político que sus votantes estén contentos con él, que hable duro, que diga esto, que diga lo otro, que yo te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Entonces, la gente que se preocupa por el bienestar de la tierra, desgraciadamente, Gerardo, pues todavía es muy poca en relación a la población normal, que está preocupada por otras cosas como meramente subsistir. Perdón, rápidamente, ahí vendría el título de tu libro de 22, La Guerra de los Dioses, 11 contra 11. Yo creo que vivimos una confrontación a donde lo importante de todo esto es entender que, bien lo dice Gerardo, la batalla es interna y tú puedes pensar globalmente y actuar localmente. Y lo que concierne a ti, trabaja contigo mismo, pero tampoco te engañes ni te quieras dejar llevar por la idea de que otros van a venir a hacer por ti lo que tú no estás haciendo por ti mismo. Empezando por ahí. Lo otro, te das cuenta, por ejemplo, se podrá haber parado esa parte que es un gran avance lo que se hizo aquí en los pueblos del indio americano, pero te das cuenta que el fracking sigue, te das cuenta que la manera de perforar tan abrasiva, esa parte tan depredadora de nuestro planeta,
se parará en una parte, pero en otra parte continúa, y es a donde no podemos desviar nuestra mirada y quedarnos solamente en una cosa y olvidarnos de la otra. Aquí te das cuenta que en México la economía, después de esta pandemia, no me quiero imaginar hacia dónde va, y te encuentras que los líderes que están a nivel, es la demagogia. Pareciera que nada más nos dan, como dicen por allá, a tole con el dedo, y con un discurso a donde es incuestionable el que está enfrente de la tribuna todos los días en la mañana, y te dice, ¿sabes qué? Aquí solamente que se pregunta lo que yo quiero que me pregunten. Y cuando tú le dices exactamente que la realidad de este país es que estamos entrando a un nivel de si ya hay 60 millones de personas viviendo en la miseria, en la pobreza extrema, ahora con esto, ¿hacia dónde vamos? Entonces yo creo que sí es importante que seamos más severos y entendamos nuestra realidad, y si estas profecías que en algún momento dado se han dado, o advertencias, que yo las llamaría más bien advertencias, pues se quedan hasta en cierto punto hasta cortas, ¿eh? No quiero terminar la nota con una idea donde sea cataclísmica, pero sí depende de nuestro carácter y de nuestra manera de ver las cosas que tenemos que enfrentar esto de otra manera. Gracias. Yo quiero leer algunos mensajes que nos llegan aquí al video de Facebook. Ana Evelyn desde Estados Unidos, interesante el tema. María del Carmen Calzada, muy interesante. Saludos a Jesús Becerra, a Manuel Martínez y a un servidor, bendiciones. También está Hilda Real, Lucy Torres, Leti Alejandrini y Norma Garduño dice, muy interesante el tema. Sí, desde luego, Jesús, tenemos una enorme oportunidad de transformación acelerada por la crisis. Nadie dice que no veamos la crisis ahí está. Y como hemos venido platicando, pues están las fases de los cambios en diferentes niveles. Incluso en la parte geomagnética se están activando el cinturón de fuego y por lo tanto pues esperan más sismos, más aceleración de la actividad volcánica. El clima cada vez está con más picos de calor, picos de frío. ¿Y todo esto a dónde nos va a llevar? Nos vamos a montar en los jinetes del apocalipsis, que son el miedo, la desesperación, la violencia, la mentira, o nos vamos a montar en un ser humano que debe de sustentarse desde su interior y sacar lo mejor de sí. Nadie puede hablar del futuro porque este no existe, sino el futuro va a ser el resultado de lo que hagamos todos los días. Ahí están una muy buena cantidad de informaciones ya liberadas en YouTube, en Facebook, por cierto, con una enorme cantidad de interés por parte de millones de personas de cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, cómo se están empatando la ciencia y la conciencia y la espiritualidad, la posibilidad de devolverle a los jóvenes el activismo en las calles. Ellos están en las calles de nuevo, proclamando un gobierno más justo y le están parando. Nunca como antes se pronunciaron en los jardines de Washington ante Donald Trump diciéndole, Señor, usted será lo que sea, pero aquí lo que nosotros le decimos es que esto está muy mal, y se hicieron las enmiendas. Es decir, si no se paraba a tiempo, se iba a convertir en una revuelta civil. Y esto es gracias al activismo de los jóvenes. Y así va en marcha. Entonces, yo me quedo para ya ir a la última ronda, porque ya nos agarró hora y media, hora 40 del programa, hacia que cada quien retome sus esfuerzos para ser la mejor versión de sí mismo y que lo haga de manera orgánica. Tu pareja, tu familia, tu colectivo, de qué manera racionalizas, economizas, de qué manera contaminas menos, de qué manera te comunicas mejor, de qué manera te quejas menos y haces más protestas. Y si esto se volviera una espiral, estaríamos dándole una vuelta a todas estas tremendas transformaciones. El universo es entrópico, quiere decir que funciona a través del caos. El aprendizaje que el ser humano tiene, y es el gran reto, es que en el caos se pueda generar un nuevo orden.
Ahí está la apuesta. Cada quien tiene que participar desde donde le toca, haciendo sus decisiones. Y gracias por esta oportunidad de compartir esto, Jesús. Adelante, para ir cerrando. Manuel, ¿cuál sería tu reflexión? Bueno, mi reflexión es, bueno, en general, pues de las profecías de Nostradamus, que deben de ser interpretadas con precaución, o sea, pero que detrás de muchas de ellas, pues tienen una gran validez y son una gran advertencia para lo que nos va a venir. Esa sería mi conclusión, ¿no? Analizando a Nostradamus, que sí, mi punto de vista siempre ha sido todo esto de las predicciones, y es por lo que yo he tratado, es de hacerlas antes de que pasen, porque una vez que pasan, Sí, claro. una vez que pasan, como yo te digo, yo me voy aquí, que si no sé qué, en tal cuarteta, que si la reina se sentó, que luego llegó el otro caballero con un hacha, y dice, bueno, esto es que mataron a Enrique IV. Bueno, pues está bien, sí. Una profecía, para mí, el verdadero, o sea, como el otro día comentábamos, para ti, Gerardo, una profecía es una profecía, es una profecía, tiene que pasar. Para mí una profecía, y más de estas, son advertencias de cosas que pueden pasar y están ahí, sobre todo lo que es el Islam, todo lo que es el Islam, porque la mitad de las profecías de Nostradamus es el Islam y el cristianismo. Bueno, que en esa época, fíjate, 1566, cuando él muere, en 1571, pues tenemos la batalla de Lepanto. Sí. El freno de la expansión del Islam en Europa. Si en 1571 España y la Gran Alianza no ganan esa batalla, pues hoy todos estaríamos hablando árabe en Europa. O sea, está claro que estaban ahí las advertencias, pero la advertencia aplica ahora. Lo que estoy diciendo, que mucha gente se lo puede tomar a broma, no, es que eso viene, pero va a venir pacíficamente. Pacíficamente, el continente europeo va a estar islamizado cuando pasen esos ciclos que tú hablas de 20 por 20, yo hablo de 28, pero al fin y al cabo todos hablamos de lo mismo, de ciclos. Ahí están. Y bueno, y tenemos la oportunidad de pararlo, cuidado, que lo vamos a parar. No te digo que no, o sea, yo no lo creo. Sencillamente por la debilidad nuestra de Occidente y de no mirar por el bien común. Y no lo vamos a parar. Van a privar más los intereses económicos. Entonces, bueno, pues nosotros no estaremos aquí para verlo, ¿no? Pero mis hijos sí, y nuestros nietos. Y quizá ahí está donde está la reflexión más importante, que esta nueva realidad que estamos viviendo hoy en día, quizá la nueva realidad, aparte de que sea una realidad colectiva donde nos afecta lo que está sucediendo allá afuera, lo más importante es la nueva realidad interna. Pero la nueva realidad interna tiene que venir con el cuestionamiento. No podemos tragarnos así nomás lo que nos digan, ni podemos estar en una idea de que diario que nos asomamos a las redes sociales, a la televisión, el miedo sea nuestro alimento de todos los días. O sea, nosotros debemos de entender que sí hay un cambio, que después de esta pandemia no va a ser como era antes. Nuestra realidad económica, bueno, nos iremos ajustando a ella, pero lo más importante es nuestra realidad emocional, energética, psicológica, a donde nos sintamos bien, porque quizá lo único que tenemos, aparte de tener lo más importante de vida, salud, es el tiempo. ¿Y qué tiempo estamos viviendo hoy en día? ¿Qué podemos hacer para poder tener lo mejor en la cosa más básica e indispensable, que sea con nuestros familiares, en la circunstancia en que estemos viviendo, y entender de que, bueno, quizás sí, no solamente somos espectadores, sino como somos actores activos, que podemos ser arquitectos de nuestro propio destino interno. Quizás es la reflexión más importante, y todo lo que nos han dejado estos conocimientos tan profundos, que también tienen su sabiduría detrás de las matemáticas, pues ha sido una reflexión que ya lo vemos desde el mundo de los mayas, que ellos tenían grandes observadores. Hoy en día tenemos que entender que el mundo está cambiando, y está cambiando a pasos agigantados, especialmente en la parte ecológica, la parte ambiental. Ahí nosotros sí tenemos una responsabilidad muy grande, y es donde tenemos que poner, pues obviamente, que todo nuestro reclamo a las autoridades, si lo están haciendo o no lo están haciendo correctamente. Así que es la invitación para que todo el mundo se una a un esfuerzo de mantener este planeta tan maravilloso. O sea, es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esta pandemia pasará. Lo de la economía, bueno, pues son ciclos, pero el planeta, que es de donde vivimos, comemos, donde hemos nacido y vamos a morir, pues es lo único que tenemos en las manos.
Ahí está. Muy bien, pues si les parece, cerramos y podemos pensar, Jesús, que se está cocinando un nuevo programa para ustedes. ¿Por qué no nos das las primicias? Bueno, retomando todos estos temas tan interesantes, hay mucho por investigar, mucho por reflexionar y muchos temas a tratar. Aquí con Manuel Martínez, una persona que conozco de hace muchos años, que tengo el privilegio de conocer y estudiar todo su trabajo. Estamos abriendo ahorita este proyecto para poder llevarlo a cabo y traer un sinnúmero de temas. Ya lo hemos hecho en otros foros y hoy lo estamos exponiendo aquí en tu programa, en tus plataformas. Qué mejor lugar que a donde hay una aldea que está interesada en la conciencia, en reflexionar, en entender todo este tipo de temas. Gente que está activamente haciendo cosas en favor de... Sí. Tanto que hemos hablado, desde el medio ambiente, la nutrición, un estilo de vida, una calidad de vida y muchas cosas. Y bueno, pues tenemos muchos temas a tratar. Así que Manuel, ¿cómo ves esta oportunidad y todo lo que estaremos hablando próximamente? Hoy fue un tema muy interesante lo de Nostradamus, un tema muy interesante hablar de la numerología, así que hablaremos de los números de México, que en una ocasión lo hablamos, ¿verdad? Hasta del mismo López Obrador vamos a sacarle la numerología. Sí, vamos a hacer, bueno, programas de numerología, programas de análisis históricos, de personajes históricos, ¿no? Por ejemplo, basados en mi libro, pues vamos a ver la vida de Pitágoras, cómo estaba numerológicamente hablando, lo que hizo, la vida de Jesucristo, qué número era Jesucristo, cómo le influían los números a Jesucristo y qué carta jugó en esta guerra general entre la luz y la oscuridad. Yo creo que ese es el objetivo del programa, que la gente aprenda de numerología, algo de astrología y sobre todo que entienda conocer a personajes como de Pitágoras, a Shakespeare, de los cuales estaremos hablando. Muy bien, Gerardo, bueno, pues estamos listos. Muy bien, pues entonces se confirma que inician el programa que haremos en un impulso para lanzarlo y ustedes que estén al aire pues cada 8 días y dejarles un agradecimiento por parte de todo nuestro grupo de comunicación por esa confianza que empeñan en esta plataforma para que ustedes quizá ya a partir de la semana entrante, que estén pendientes de las redes sociales para conocer cómo se va a llamar, el horario definitivo, etcétera. Y pues felicidades y agradecerles esa confianza para haber seleccionado a Mundo Holístico también a partir de hoy como su plataforma de comunicación. Muchas gracias, Manuel, por esta deferencia. Gracias Jesús. A ti, Gerardo. Y pues mucha suerte en esta nueva aventura como comunicadores y analistas, que mucha falta nos hace escucharlos, poniendo aquí en perspectiva los grandes retos de nuestra realidad que está cambiando todos los días, y aquel que saque un pequeño pronóstico se puede equivocar, porque todo está cambiando, amigos. Así es, Gerardo. Bueno, de entrada nos estaríamos viendo a esta misma hora y en este mismo canal la próxima semana. Venga, pues ya está. Muchas gracias. Bueno, pues usted despida, señor Becerra, ándele. Bueno, de antemano a todo el público, las personas que se han tomado un momento para poder ser parte de esto, les pedimos que también lo pueden compartir en las redes sociales. Esto va a dar mucho de qué hablar, son temas muy interesantes, quizá a veces puedan sonar complejos, pero dentro de la complejidad está el reto de hacerlo sencillo. Y Manuel, bueno, pues estaremos listos para todo esto. Y nuevamente, gracias Manuel, gracias Gerardo, gracias y nos vemos la semana Jesús. que entra. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Excelente fin de semana. Igualmente, hasta luego. Gerardo. Hasta luego. Hasta luego.